Vamos a empezar con la primera unidad, la unidad 1. Vamos a ver, hablar acerca del agua. Vamos a dar una pequeña introducción del agua, cómo se encuentra en los alimentos. Vamos a hacer un estudio bromatológico del agua. Vamos a empezar a hacer esta unidad de competencia. Primero sabemos nosotros que el agua es esencial, ¿no?, para la vida, ¿no? El agua es el único componente químico que se puede considerar presente en todos. Su ubicuidad en los productos alimenticios es una consecuencia de su carácter indispensable para la vida de los organismos vivos, de los cuales proceden los alimentos. Suministra el medio físico ambiental para que se puedan desarrollar las reacciones bioquímicas más esenciales. Sirve como medio de transporte para nutrientes celulares y metabolitos de desecho. También facilita el transporte de gases implicados en respiración celular, como por ejemplo los gases de CO2 y O2. Su cantidad, su forma molecular, su localización dentro del producto alimenticio son factores que afectan de modo significativo a sus características, como son apariencia, textura, color, entre otros. Entonces, el agua, dentro de ciertos límites ligeros, cambios de humedad, el alimento puede ser motivo para que sea más o menos aceptable. Los efectos de la humedad sobre la textura del alimento pueden tener diferentes repercusiones. Primero que nada, con la masticación del alimento escapa un flujo de fase acuosa. Por ejemplo, si ustedes han mordido una pera, saben a qué me refiero, a esa parte donde se siente el agüita, cuyas variaciones en cantidad y viscosidad conducen a percepciones diversas que marcan los distintos grados de jugosidad. O si, por ejemplo, han comido la sandía es un alimento que tiene un porcentaje arriba del 98% de agua, tiene mucha cantidad de agua, y la jugosidad se siente cuando uno come un pedazo de la fruta. También, según sus condiciones, se detectan superficies pegajosas como los caramelos, que esta superficie pegajosa también es debido a la gran cantidad de agua, pero también a los azúcares, que eso veremos más adelante. Y cuando el agua interacciona con las moléculas o las macromoléculas responsables de la estructura, pueden ocurrir modificaciones en las que apreciamos el grado de elasticidad o la sapidez. Hay diversos ejemplos, ya habíamos mencionado uno rápidamente, y en vegetales y frutas la textura está estrechamente relacionada con la turgencia. ¿Qué es la turgencia? Es cuando muerden algo y suena el crunch. Muchos alimentos son frescos o están en buen estado cuando todavía tienen esa turgencia, ¿no? Por ejemplo, algunos vegetales. Me viene a la mente ahorita el apio. Entonces, cuando el apio lo truenas, lo comes, lo masticas, esa es la turgencia, el que se le hace al apio, ¿no? Y si ya tiene bastante tiempo el apio o pierde humedad, esa capacidad de turgencia se va perdiendo, ¿no? Que es una función de la presión osmótica dentro de la célula vegetal. Ustedes ya vieron también en la materia de biología y a lo mejor también en bioquímica cómo se encuentra el agua dentro de las células de los vegetales. Hicieron a lo mejor la práctica de la cebolla y vieron cuando está sobrehidratada, cuando estaba normal y cuando estaba seca, ¿no? Entonces se ve diferente a simple vista en un microscopio. El contenido acuoso puede ser un índice del grado de maduración del producto vegetal y un criterio de calidad para juzgar acerca de su textura. Conforme van perdiendo la humedad, también va perdiendo la textura. Entonces es inversamente proporcional a humedad o cantidad de agua con textura del alimento, ¿no? Los alimentos como los embutidos cárnicos pueden ser clasificados como secos o acuosos, depende de acuerdo a la cantidad que se retienen, variable según la tecnología de elaboración.
y alimentos cuyo sistema básico es la emulsión, el porcentaje en agua puede resultar crítico y marcar la estabilidad del sistema. Por ejemplo, las salsas, las mayonesas, por ejemplo, las mayonesas pueden ser inestables y separarse, ¿no? Acuérdense que las mayonesas tienen una gran cantidad de aceites. Entonces, si dejan una mayonesa por un tiempo que se eche a perder, se puede haber esta separación, ¿no? El porcentaje de grasa con el agua. Vamos a recordar algo que ustedes ya saben, cómo es la estructura del agua. El agua en estado de vapor es un monómero en forma de dipolo, donde los enlaces del átomo de oxígeno se unen con otros dos átomos de hidrógeno y el ángulo que se forma entre estos hidrógenos es de 104.5 grados. Con ello aparece una molécula de diferentes electronegatividades, debido a que el poder de atracción del átomo de oxígeno tiene por los electrones de cada átomo de hidrógeno. En consecuencia, los átomos de hidrógeno desarrollan una carga parcialmente positiva, mientras que el átomo de oxígeno presenta una doble carga parcialmente negativa, de tal modo que la distribución del producto final de la molécula del agua tiene una elevada polaridad. También recuerden sus clases de química analítica que el compuesto más polar que encuentren es el agua. Ustedes pueden encontrar alcohol, algunos compuestos cuaternarios, compuestos de hidrocarburos, pero el agua es el compuesto más polar, ¿no? Y es el que se utiliza mucho en la industria, ¿no? Primero que nada por ser más barato, por encontrarse más en la naturaleza, y segundo por su grado de polaridad. Los puentes de hidrógeno se producen cuando dos átomos cargados muy electronegativamente se unen a través de un átomo de hidrógeno. Eso recordando, ¿no? La molécula sencilla. Y estas moléculas también se unen entre sí, ¿no? La disposición tridimensional de los agregados del agua, aquí trae algunos números, déjenme señalarlos. Entonces trae aquí algunos números, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Por ejemplo, las moléculas 1 y 3, 1, 2 y 3, están situadas en un mismo plano, mientras que las moléculas 4 y 5 se encuentran por detrás de la molécula que está por delante. Esa es la configuración, es una disposición tridimensional de cómo se encuentran. ¿Cómo es la interacción dentro de las moléculas de agua? Pues fácil, es a través de puentes de hidrógeno. ¿Cómo se dan estos puentes de hidrógenos? Los iones positivos del hidrógeno con los iones negativos de la otra molécula de agua, ¿no? Y estos se empiezan a formar. Recordemos un poco de clases de química que los puentes de hidrógeno son fácilmente de romper. No son tan fuertes como un enlace covalente, que requieren un poco más de energía. Entonces, los puentes de hidrógeno son sencillos de romper. También se encuentran unidos, o cómo se utiliza la molécula de agua con algunos otros componentes, como por ejemplo proteínas, mediante puentes, o contra azúcares, que son compuestos que se pueden diluir en agua. ¿Cuáles son las propiedades de interés bromatológico vinculadas a la estructura de la molécula del agua? Como habíamos dicho o había mencionado, el agua es por excelencia el disolvente universal. Debido a esta propiedad, tiene infinitas aplicaciones. Su carácter de buen disolvente se debe a que posee una constante dieléctrica muy elevada, lo que permite a las moléculas de agua oponerse fuertemente a fuerzas electrostáticas de atracción entre iones de cargas opuestas. Por ejemplo, la presencia de moléculas de agua favorece la disolución de electrolitos, como sucede con la sal común, al evitar que se unan iones de cloro y de sodio. Que recuerden que el NaCl es la sal común y este se puede disolver en el agua.
La capacidad de las moléculas de agua para formar grandes agregados moleculares se explica a través de sus peculiares propiedades. Por lo general, se caracterizan por sus constantes físicas más características que su calor específico, calor de fusión, calor de vaporización, tensión superficial, punto de fusión, punto de ebullición, constante dieléctrica y viscosidad. Estas son las principales características físicas del agua. Una cierta cantidad puede encontrarse como agua libre, localizada dentro de los poros del material alimenticio y en los espacios intergranulares. Es un agua que conserva sus propiedades físico-químicas a los niveles normales y sirve como agente dispersante para sus características coloidales y como disolvente para los componentes que se cristalizan. El agua libre es la más fácilmente de retirar y otra parte se encuentra absorbida sobre superficies macromoleculares de los coloides de almidones, pectinas, celulosas o proteínas de una manera fuertemente enlazada mediante enlaces de hidrógeno o fuerzas de Van der Waals. Y finalmente, una última fracción debe ser considerada como agua de cristalización, es decir, fuertemente combinada con otros componentes del alimento. Entonces podemos encontrar agua libre, agua ligada y agua de cristalización. Esas son las tres formas en que podemos encontrar el agua dentro de los alimentos. Bueno, vamos a ver el concepto de actividad de agua y sus aplicaciones bromatológicas, porque es muy importante. Entonces, si nosotros conocemos este concepto y sabemos manejarlos a nuestra disposición, podemos tener grandes beneficios en conservación del alimento, conservación de las propiedades organolépticas del alimento, entre otros. La obtención de las curvas isotermas de sorción, así se llaman, han resultado una manera muy útil de enfocar el estudio de hidratación de alimento sólido. Una isoterma de sorción es una curva que describe por una temperatura dada la relación de equilibrio entre la cantidad de agua absorbida por los componentes del alimento y la presión de vapor o humedad relativa. Para los rangos de baja humedad, la isoterma resulta cóncava en relación con el eje de las abscisas, teniendo un punto de inflexión en el rango intermedio con un desarrollo casi lineal, y se vuelve cóncava en relación con el eje de las ordenadas para humedades elevadas. ¿A qué se refiere eso? Bueno, aquí podemos ver la curva de desorción y absorción del agua, en el cual se divide en tres fases: la fase C, la fase B o la fase A. Este es el porcentaje, digamos que este es el 100% del agua en el alimento. Entonces, el contenido acuoso, ¿cómo se pasa esta parte, ¿no? Entonces, hace una relación un poco extraña o un poco diferente a la desorción que la absorción. La desorción es quitar el agua y la absorción es absorber agua. Si podemos ver en la parte C, del 75% al casi 100%, o de 0.75 a 1, que es la actividad de agua, el porcentaje de agua relativa. En esta parte, a partir del 80, es la misma proporción de absorción y resorción. En esta parte se empieza a observar que es diferente la desorción, la forma en que se quita el agua, pero cuando a partir de la cuarta parte o el 25% empiezan a absorber, ya no es la misma cantidad. ¿A qué me refiero? Si tengo un alimento y le quito agua, que es la parte de absorción, cuando lo llevo a un porcentaje, un ejemplo del 50% de humedad relativa, este alimento no obtiene la misma cantidad de contenido acuoso, que son los gramos de agua por los gramos de masa. Entonces, las isotermas de desorción y absorción son muy utilizados en las industrias de los alimentos.
para ver cómo es el comportamiento de que se quita agua y a la hora que se rehidrata no es el mismo comportamiento de estos alimentos. Así esto se llama isotermas de absorción y desorción para un alimento. Y es fácil a veces predecir a través de una interpolación, más o menos, cómo es la cantidad del contenido acuoso dependiendo de la humedad relativa de nuestros alimentos. Entonces, si nosotros hacemos esta curva de forma experimental, cuando tenemos el mismo alimento y podemos hacer predicciones acerca de cómo se encuentra nuestro contenido acuoso de nuestro alimento. Obviamente estas curvas de isotermas van variando dependiendo el tipo de alimento. ¿Cómo es el fenómeno de histéresis en isotermas de absorción? Lo que les había comentado, ¿no? Cuando un alimento se ha deshidratado hasta un contenido acuoso de H0 o H inicial, su situación en la isoterma corresponde al punto A1, ¿no? Aquí le estamos quitando, por eso es desorción. En esta parte estamos quitando el agua, ¿no? Con una actividad de agua, AW, de hecho es así se llama la actividad acuosa, la pueden encontrar como AW. Esa es la forma de resumir cómo se escribe actividad acuosa. Es muy común en los libros. Si por diferentes causas pierde agua, puede ocurrir un mal almacenamiento, un control incorrecto de su proceso de secación al hidratarlo de nuevo, que es el proceso de adsorción, para que alcance el contenido acuoso adecuado para su comercialización. En este caso, su situación sobre isoterma corresponde al punto A2, que tiene una actividad de agua, AW2, que resulta mayor que el punto de A1, ¿no? Por eso les decía, es importante que el contenido de agua por el contenido acuoso es diferente, ¿no? La desorción, que es quitar agua, tiene un comportamiento un poco diferente a la absorción del agua. Que el contenido de agua es una de las características muy importantes tanto para su almacenamiento como para la comercialización de los productos. La relación entre isotermas y temperatura también tiene que ver mucho, ¿no? Los calentamientos bruscos, aquí le ponen T mayúscula más T minúscula. Los calentamientos bruscos, si estamos calentando, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos deshidratando, ¿no? Provoca deshidratación, que es expulsar el agua. Al meter temperatura, pues estamos quitando el agua. Y mientras que los enfriamientos, T mayúscula menos T minúscula, darán lugar a una absorción de humedad del aire por parte del alimento para mantener una actividad acuosa. Entonces, cuando quitamos, deshidratamos, es que estamos provocando que las temperaturas se están elevando. Y cuando hidratamos es porque el alimento está absorbiendo la cantidad de agua que se encuentre en su medio. Pero ¿para qué es importante, no? En relación con su contenido acuoso, los alimentos que se manejan pueden corresponder a tres tipos, ¿no? Eso es muy importante. Uno, alimentos con un contenido acuoso superior al 40% pueden ser tanto naturales como transformados. Ya habíamos comentado, ya habíamos dicho en la introducción de esta unidad cuáles eran los naturales y cuáles eran algunos transformados. También los alimentos cuyos contenidos en humedad son bastante bajos, en su mayor parte son industriales y son pocos naturales. Esta es una de las características que se utilizan para conservar un poquito más el alimento. ¿Por qué? Porque el AW también tiene que ver con la cantidad microbiana, ayuda a la proliferación. Entre mayor AW, por ejemplo, ayuda a la proliferación de hongos en alimentos. Un ejemplo, el pan, y esto es una de las reacciones que no queremos. Y alimentos en los que sus contenidos acuosos oscilan entre el 10 y el 40% y que de modo convencional son considerados como elementos de humedad intermedias. A este grupo corresponden quesos de masa dura, frutos secos, algunos derivados de carnes, productos de pastelería, etc., ¿no? Estos
alimentos, precisamente entre el 10 y el 40%, generalmente lo hace el ser humano para hacer mayor vida de aquel, para conservar los alimentos, ¿no? Cambian sus propiedades, por ejemplo, los frutos secos, no es lo mismo tener un frasco de frutos secos que a un frasco de frutos naturales. Les va a durar mucho más los frutos secos porque la cantidad o el AW es diferente, y si no hay esa cantidad o esa proporción ideal para el crecimiento microbiano, no se va a contaminar y puede durar un poco más su vida. La incidencia de la actividad de agua sobre la estabilidad del alimento. Dice, un alimento sufrirá alteraciones de origen microbiano, enzimático o químico. Los niveles de, lo que les había comentado, ¿no? Los niveles de AW, de la actividad del agua, que contribuyen a la alteración del alimento, varían de acuerdo con el tipo de alimento, la concentración de solutos, temperatura, potencial de hidrógeno, presencia de aditivos humectantes y otros factores, ¿no? Como presencia de sal, presencia de conservadores, etc., ¿no? Se ha observado que los alimentos desecados, cuyo contenido acuoso se sitúa entre el 5 y el 10%, tienen actividades de agua situadas en las zonas más bajas de las isotermas, que se supone corresponden al agua enlazada como monocapas y multicapas. Los alimentos, contrario a los alimentos cuya actividad de agua queda por encima del 65% o 0.65, reúnen las condiciones adecuadas para el desarrollo de microorganismos, aunque en las zonas de 0.65 y 0.75 solo crecerán microorganismos halófilos y osmófilos. Halófilos son, recordemos, sus clases de microbiología, son halos y filos, amor a la sal, son aquellos que viven en condiciones con sal, y osmófilos que viven a presiones, microorganismos extremófilos, ¿no? Esta frase me gusta mucho, dice, en muchas ocasiones el agua no se considera un nutrimento, como sucede con los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos, ya que sus moléculas no sufren cambios químicos durante su aprovechamiento metabólico. Sin embargo, es un hecho que sin ella, ni las enzimas ni los ácidos nucleicos responsables de la actividad biológica de toda célula podrían llevar a cabo su función, su vital función. Es tan importante que la vida en nuestro planeta se originó en el agua, y otras funciones intervienen en la fotosíntesis que sustenta el reino vegetal y por consecuencia el reino animal. Ya habíamos explicado que para funciones de la célula, transporte de nutrientes, transporte de gases, algunas reacciones enzimáticas, están presentes las moléculas de agua. Entonces, sin agua prácticamente no hay vida. El agua es el componente más abundante del organismo humano, es esencial para la vida y se puede pasar varias semanas sin comer, pero tampoco pocos días sin beber agua. Entonces, hay retos que no es recomendable, que hacen de 21 días, de 25 días, un poco más, en el cual las personas no comen nada, pero están, primero que nada, en reposo, generalmente lo hacen en meditación, pero están bebiendo agua. Entonces, pueden no comer, pero deben de beber agua. Recuerden que el agua es indispensable en la vida. Si, por ejemplo, se encuentran en un desierto y ven agua estancada, pues es mejor tomar agua, porque la deshidratación es algo que no se quita, a que se enfermen y que les dé una gastroenteritis, alguna salmonelosis, no sé, y después se puedan tratar, pero no se deben deshidratar. Otro consejo también es que nosotros no debemos llegar al grado de requerir agua. Cuando nosotros estamos deshidratados, muy deshidratados, es cuando tenemos sed. Por eso nosotros no debemos llegar hasta ese ambiente, hasta ese límite, ¿no? Entonces, el cuerpo es muy inteligente y lo que hace es que debemos hidratarlos varias veces al día, ¿no? ¿Cómo se hidrata una persona? Depende mucho de su edad, de su género y de su peso. Entonces, no va a requerir los 2 litros de agua que son recomendables para una persona de 70, 80 kilos, a una persona de 120, 130 kilos que requiere más beber agua, ¿no?
Entonces, pero caso contrario, también si estás bebiendo mucha agua porque quieres bajar de peso, pues diluyes nutrientes. Entonces, esta parte tendrías que checarlo con un médico. También depende de tu actividad física. Entonces, si tú eres un atleta que estás corriendo, que corres 10 kilómetros al día, no vas a beber el mismo agua, aunque pesen lo mismo que una persona que no hace actividad física, que es sedentaria. Entonces, va a beber más agua porque pierde agua, pierde electrolitos a la hora de sudar, que una persona que no realiza una actividad física demandante. El agua es un nutriente acalórico, no aporta calorías, el agua no engorda, al contrario, sirve para bajar de peso y es necesario para que el organismo se mantenga correctamente estructurado y en perfecto funcionamiento. La pérdida de tan solo un 10% de agua corporal supone un grave riesgo de la salud. Entonces, hay un experimento que realizó un médico en YouTube que hizo a su misma persona, que no es recomendable, que él determinó que una persona puede bajar hasta 11 kilos en un día por deshidratación. Obviamente tiene efectos secundarios, no es nada recomendable. Todos dirán, voy a bajar aunque sea 5 kilos, ¿no? De un día a otro, ¿no? Por deshidratación y me queda el vestido para ir a la boda de mi amiga. No, no es bueno, ¿no? Entonces, la pérdida del agua corporal a partir del 10% ya es un riesgo muy, muy, muy grave que puede ser irreversible para la salud. El agua está implicada de forma directa en diferentes funciones, en la refrigeración, en aporte de nutrientes a las células musculares, eliminación de sustancias de desechos, lubricación de articulaciones y regulación de electrolitos en la sangre. Ya saben la importancia de los electrolitos dentro de nuestro. El equilibrio de líquidos y regulación de la temperatura corporal, la cantidad total del agua del organismo se mantiene entre unos límites muy estrechos debido a un gran equilibrio entre el volumen del líquido ingerido y el excretado por el organismo. ¿En dónde se excreta? Pues a través de la orina, a través del sudor, a través de las heces. Es como nosotros perdemos el agua. La mayor cantidad de agua se almacena en el músculo, el 72% de su peso es agua, contenido en un cambio de tejido graso que una porción menor, entonces es mayor la grasa que el porcentaje de agua. Aproximadamente el 80% de la energía producida por la contracción muscular se libera en forma de calor. Nuestro organismo debe eliminar esa gran cantidad de calor para que no se produzca un aumento de la temperatura corporal que tendría consecuencias muy negativas para la salud, por lo que se debe recurrir al mecanismo de sudoración, que al mismo tiempo que enfría el cuerpo provoca una importante pérdida de líquidos. La termorregulación y el equilibrio de líquidos son factores fundamentales en el rendimiento deportivo. Por eso es que cuando uno está haciendo ejercicio o hace mucho calor, empieza a sudar para que este sudor refresque al cuerpo, ¿no? ¿Y qué necesita hacer uno? Beber líquidos, tomar agua. ¿Por qué? Porque el cuerpo se empieza a deshidratar. Como ya habíamos mencionado, a veces tiene consecuencias irreversibles. Sudor, pulmones, la respiración, orina y heces. Son las formas en que nosotros perdemos agua. ¿Cómo ingerimos agua? Pues a través de tomando el agua pura o a través de alimentos, frutas, verduras, carnes, etcétera, ¿no? Esa es la forma en que nosotros introducimos agua a nuestro alimento y esta es la forma en que nosotros excretamos el agua de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es la deshidratación? Ya habíamos mencionado algunas cosas, características, la importancia de ver la deshidratación y ustedes ya saben que la deshidratación se puede ver a través de la orina, ¿no? Cuando uno está orinando y tiene el color muy claro, transparente, significa que está sobrehidratado. La orina es de un color ámbar, un color ligero, amarillito, pero si la orina sale de un color intenso, puede significar varias cosas, pero principalmente significa que hay deshidratación. Cuando alguien orine y vea que su orina es muy amarillo, debe de tomar líquidos, agua principalmente, ¿no? Porque está muy deshidratado.
La deshidratación es la pérdida dinámica de líquido corporal debido al sudor a lo largo del ejercicio físico sin reposición de líquidos o cuando la reposición no compensa la cantidad perdida. La deshidratación tiene un impacto negativo sobre la salud y sobre el rendimiento físico. Perjudica la capacidad de realizar tanto esfuerzos de alta intensidad a corto plazo como esfuerzos prolongados. La deshidratación puede producirse por cuando el esfuerzo físico intenso, restricción de líquidos antes y durante la actividad física. De hecho, por eso requiere mucho la hidratación. Los deportistas de alto rendimiento se están hidratando durante sus actividades. Exposición a un ambiente caluroso y húmedo. Entonces, y uso de diuréticos, ¿no? Que utilizan mucho las artistas para bajar de peso, supuestamente, que finalmente cuando toman agua, si nada más lo que están perdiendo es agua, pues vuelven a recuperar ese peso perdido. Y es malo a veces los. ¿Qué son los electrolitos? Entonces, vamos a echarle un pequeño repaso. Que los electrolitos son partículas que ayudan a regular el equilibrio entre líquidos del organismo. Están en el plasma, en la parte líquida de la sangre, y en el sudor en cantidades diferentes. Lo más importante son el sodio, cloro y potasio. Si no hay suficientes electrolitos, se puede producir síntomas de deficiencia como calambres musculares, debilidad y apatía. ¿Cuál es una forma de deshidratarse también? A través de la diarrea, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene diarrea, se deshidrata mucho. ¿Qué es lo que recomiendan? Que por cada evacuación tomarse 500 mililitros o medio litro de un suero, ¿no? Para estar hidratado, ¿no? La deshidratación es algo también, un factor de que los niños, los bebés, los recién nacidos mueren. Entonces es un factor importante de que un bebé nunca debe pasar deshidratación, debe estar siempre muy bien hidratado.